Ahí se está viendo, profe. Profe. Sí, ya se está viendo. Ok, un momento. Pero, junto a mi compañera Luisa Álvarez, le venimos a exponer sobre la arquitectura inca. El Inca o el Imperio Inca fue el imperio más extenso de los Estados Unidos durante la era precolombina, debido al apoyo de la civilización inca. Prevaleció en los Andes peruanos entre los siglos XV y XVI. A mediados del siglo XV, el origen del imperio se remonta a la victoria de los pueblos multiétnicos. La arquitectura inca es soberbia y diestra. Puede manejarse diseños geométricos como la geometría, construir edificios eternos llenos de vida, respetar la naturaleza y apuntar increíblemente al amanecer en ciertas épocas del año. Sus características son la solidez, ya que las paredes se construyeron en piedras correctamente esculpidas y muy bien pulidas. La sencillez, ya que los edificios de los incas solo están bajo adornos muy complejos. La simetría, ya que las construcciones de los incas tienen una gran precisión en lo que es la escultura, los relieves altos y bajos que se enmarcan en todas las construcciones, y la monumentalidad que se le debe a sus grandes proporciones. Materiales. Los edificios de adobe todavía se prefieren en los Andes porque son fáciles de alcanzar y tienen propiedades térmicas, son resistentes y con cubiertas de paja o azulejos. El material fundamental operado por los fabricantes de los incas fue la piedra, en los fundamentos más simples que no ha sido recaret, pero no en los más complicados. Tipos de arquitecturas. Entre los diferentes estilos de arquitectura inca había edificios civiles en los diferentes ayllus, así como los edificios militares subrayados, que servían tanto como para la defensa del territorio como para lugares de refugio. De manera similar, los religiosos o templos dedicados al culto de los dioses, como el Templo del Sol se entrega a Inti o la Casa Elegida, una residencia que agrupó a las mujeres dedicadas a las actividades místicas y productivas del imperio Kayaklasón. Cancha. Una demostración de la trascendencia de estas unidades de estructura en la arquitectura inca es la metrópolis de Cusco, cuyo lugar central estaba compuesto por dos inmensas canchas que contenían el Templo del Sol y las residencias incas. En estas canchas los edificios están destinados a villas, palacios y templos. Los ejemplos más conservados de cancha se encuentran en Ollantaytambo, un asentamiento inca ubicado en el borde del río Urubamba. Cayancá eran pequeñas carcasas rectangulares de hasta 70 metros de largo combinadas con centros avanzados. Ushunun, estructura piramidal de trincate y paso, configurada por las diferentes plataformas rectangulares superpuestas. Está presente en los centros administrativos estatales. Su función era servir como excepcional. Tambo. Las posadas se construyeron a lo largo de las carreteras principales de Tahuantinsuyo, llamadas mesones o ventas de columnistas. Contenían espacios para el almacenamiento de los suministros necesarios para el apoyo de los caminantes. Eran construcciones simples, con uno o más entornos frecuentados por viajeros, como sitios de descanso. Incluían áreas para la provisión de acuerdos para el apoyo de los viajeros. Construcciones arquitectónicas. Los incas lograron un gran desarrollo en la arquitectura, construyeron hermosos palacios y templos, grandiosas fortalezas y ciudades fortalecidas, urbes y puentes. En su mayoría los edificios monumentales de los incas solo tienen una sola planta, pero en algunos casos hay estructuras de 2 pisos, especialmente en aquellas que se construyeron en pendientes, y las estructuras más impresionantes del imperio en la capital, Cusco. Cusco. Antes de la fundación de Cusco, una pequeña ciudad llamada Azamamá, compuesta de humilde piedra y edificios de paja y varios aylus que permanecían allí, en su debut la ciudad era bastante simple, mientras estaba muy dañada en la guerra contra los trapos. Fue entonces cuando Pachacútec tomó la decisión de elevar una capital majestuosa. El resultado fue una ciudad llena de palacios y canchas rodeadas por una pared que tenía una sola entrada. Las calles estaban pavimentadas con un sistema de drenaje. En su planificación urbana, enfatizó en 2 lugares principales separados por un arroyo. Los centros provinciales fueron construidos por un momento de los cuales se administraban las diversas providencias dominadas en la costa.
La piedra era generalmente reemplazada por la pared del tono o el tono. Tambo Colorado fue uno de los centros más importantes establecidos por los incas en la costa. Es un conjunto de construcciones hechas por tapiales y adobes. Se le conoce como un color de tambo con una pintura roja que aún se puede ver en sus paredes, aunque también se mantienen algunas paredes con pintura amarilla y blanca. Huánuco Pampa, también conocido como Huánuco Viejo, es un centro muy importante de más de 2 kilómetros al cuadrado, ubicado en una explanada agotada de alto. Se estableció allí porque marcó el punto medio del camino entre Cusco y Tomebamba. Centros religiosos. Fue el centro administrativo y religioso establecido después del asedio de Ragas y de los incas. Se encuentra en la provincia de Biclo-Sumán, en el distrito de Ayacucho, a 3.490 metros sobre el nivel del mar. Arquitectura de élite. De los diseños arquitectónicos construidos por el Imperio Inca se encuentran los más emblemáticos que son resaltados por su magnificencia. Entre ellos se destaca Machu Picchu. Ha sido durante mucho tiempo uno de los enigmas más críticos del pasado inca. Se encuentra en unos cientos de metros sobre la orilla izquierda del río Vilcanocta o Urubamba. En primer aspecto que llama la atención es su lugar, en la parte superior de una colina cubierta de vegetación y acceso difícil. Este aislamiento permitió que el sitio permanezca intacto durante cientos de años. Inicialmente se suponía que podría ser un lugar tranquilo, el origen de los incas. Luego se creía que era Vilcabamba, un refugio de los descendientes de los gobernantes incas. El hecho es que hasta entonces no había noticias sobre la existencia de este sitio, ni siquiera a través de las crónicas. Por su estudio se dividió en diferentes aspectos, dependiendo las características, poco o muy elaboradas de la arquitectura. Estos podrían ser el sector urbano, agrícola, religioso, etc. El sector agrícola corresponde a un conjunto de terrazas o plataformas adaptadas perfectamente a las basuras repentinas de la colina y aquellas que se han completado con canales. Hay una entrada líder protegida por posiciones de reloj, así como una pared que separa el sector agrícola de la ciudad. El lugar principal se encuentra con un apagado rocoso extendido al entorno. El sector religioso. El templo de las tres ventanas y la Intihuatana o reloj solar se destaca en un bloque de piedra con funciones astronómicas ubicadas en la pirámide truncada. Al lado este, al final de las terrazas, hay un cementerio. Las excavaciones realizadas tomaron una serie de entierros a la luz, de los cuales la gran mayoría eran mujeres. Puede haber una élite de sacerdotes reducidos rodeado de un grupo de mujeres dedicadas al culto, las doncellas del sol. Algunos datos. Los edificios incas pueden haber sido uniformes en sus principios básicos de diseño básico y parecen carecer de individualidad, pero en el registro histórico sobrevivieron a los nombres de arquitectos como Rimichi y Marikichi, entre otros. Todavía hay dudas de cómo las piedras coincidían con precisión y fueron saludables. La realidad sugiere que los quechuas podrían usar modelos naturales o modelos hechos con materiales livianos y quizás arcilla. Otra opinión obvia es que podrían usar una cierta técnica actual que consistía en tomar la medición y la forma de las piedras deseadas, por lo que han hecho un trabajo demasiado complejo. Ya, profe. Muy bien, chicos. Entonces vemos aquí en Sudamérica de las culturas americanas antiguas, la más reconocida por los hallazgos que se han hecho hasta el momento. Eso no quiere decir que de pronto con el transcurrir del tiempo se puedan encontrar otros hallazgos. Está los incas, que un pueblo ubicado de guerreros, ubicado en el Perú, y sobre el cual estuvieron desarrollando toda una serie de construcciones con base
en la piedra y también en las partes altas de los Andes peruanos. Ellos labraban la piedra, como bien lo han dicho sus compañeros, para darle forma y que cada piedra encajara con la otra. Imagínense ese trabajo. ¿Y por qué no quedan vestigios hoy día de pronto de las cubiertas? Porque eran construcciones en piedras y las cubiertas las hacían con madera y paja. Y la paja y la madera con el tiempo se deterioraron, entonces fueron las construcciones en piedra. Les voy a mostrar un video apartes porque lo voy a ir poniendo por secciones, de un video de Machu Picchu, cómo fue el sistema de cómo construyeron Machu Picchu, ¿ya? Entonces, espérense y comparto con audio. Um,
Ustedes sí vieron el video, ¿verdad? ¿Sí? No, profesora, se estaba... No, profe, estaba todo en silencio. O sea, ¿no vieron el video de Machu Picchu? No. ¿Y por qué no me habían dicho? Pensamos que se la Profesora, yo escribí que profesora. estaban hablando, que no se escuchaba nada. O sea, ¿no escucharon o no vieron? No se escuchaba ni se veía nada. Ni se vio ni se escuchó. Bueno, pero me hubieran... Ahora lo están viendo, imagínense, ya que corrió todo. Me avisan Ahora si sí. lo ven. Sí, profe, ya lo estamos viendo. Sí, señora. Ya, ahora ¿Y sí. por qué no me decían nada? Estaban todos calladitos. Ay, Dios. Está revelando cómo lograron esto. Miren, voy a hacerles Y en un aparte lugar y les que paso el link. detendría a cualquier ingeniero. Si me llamara Pachacuti y me ordenara construir a Machu Picchu en ese lugar en particular, yo me habría asustado. En cuestión de ingeniería, habría parecido casi imposible de hacer. La ubicación tiene dos virtudes. Gradualmente usaban las herramientas más chicas y más fuertes para roca. Aquí se ponían las vigas para... Guiados por el mandato real de construirlo aquí, Machu Picchu es un tributo a la ingeniería y artesanía incas. Sus cientos de terrazas lo apoyan por abajo. Las paredes de granito siguen sólidas después de 500 años gracias a su sistema de drenaje. Y lo corona una red ingeniosa de fuentes provenientes del manantial de la montaña. Bueno. Bueno, ahora sí lo escucharon, qué bueno. Ahí podemos ver cómo la cultura inca elaboró sus propias construcciones. Habíamos hablado en la clase pasada de los extraterrestres que habían venido a construir las pirámides y todo eso. Pero si se indaga un poco más, vemos que fueron ciudades con el trabajo de muchas personas. Había unos caciques en esa época o emperadores en esa época de ese imperio inca y daba la orden de construir la ciudad, pero el conocimiento de la ingeniería hidráulica es impresionante, cómo tenían un sistema tanto de acueducto llevando agua a través de las terrazas a las diferentes zonas donde estaban las viviendas, así como el sistema de alcantarillado para los desechos, ¿verdad? Y llegaban a una plaza. Entonces vemos ahí un ejemplo, ahí les acabo de colocar el link del video de esta cultura inca. Si tienen alguna pregunta en particular, bueno, ustedes saben que Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo por las últimas votaciones que hicieron algunos años. Muy visitada, sobre todo en época de, bueno, en época de vacaciones de los europeos, se vienen mucho en verano se vienen mucho para acá, para Sudamérica a coger un poquito de frío,
en Chile, en los Nevados, y también visitan Machu Picchu. Si tienen alguna pregunta al respecto sobre esta cultura y sobre su arquitectura. Profe, yo tengo una. Sí. Profe, o sea, a partir de que ellos crearon esa civilización, eso con el tiempo no se va como deteriorando, o sea, dañando o se va descomponiendo, o eso cada año le hacen mantenimiento, supongamos, ¿no? Bueno, lo que ya... Bueno, mira, ahí estaban hablando que estaban restaurando unas zonas que estaban demasiado deterioradas, pero el material ayudó mucho, porque a diferencia, por ejemplo, de las pirámides en Egipto, que son hechas con la tierra compactada, del desierto, con agua, que se compacta con esos bloques, acá había granito. El granito, no sé si ustedes lo conocen, son esas piedritas blancas que a veces hacen pisos de granito pulido, que eso tienen que coger una pulidora y darle para que saque el brillo y quede liso todo. Entonces, el granito es casi como un granito de mármol, es tan duro como, no es el mármol propiamente, porque el mármol no se puede cortar así de fácil, pero sí tiene una durabilidad y que miren, más de 500 años que hicieron los incas esto. Bueno, 500 años dicen de haberlas construido, pero ellas no fueron descubiertas sino hasta principios del siglo pasado, porque estaban cubiertas de vegetación, así como hay muchas otras construcciones cubiertas, solo que ahora a través de unos nuevos sistemas de sensores, como con drones, están haciendo, sobre todo en Centroamérica, mirando si dentro de esa selva espesa hay unos indicios de unas nuevas pirámides o de otras construcciones antiguas. Entonces esta Machu Picchu fue descubierta sobre todo por exploradores europeos, pero escuchando siempre lo que venía de cultura de los propios nativos de los lugares que ellos veían, pero ya cuando comenzaron a descubrir y a quitar toda esa maleza, toda esa vegetación que cubría la ciudad, encontramos algo maravilloso cuando se está ahí. En ese punto, a veces hasta el tema del sol, cómo adoraban el sol en el poniente, cuando cae el sol también, lo hidráulico, zona fértil, el clima también les ayudaba mucho, porque la zona es fría, entonces por lo menos ustedes saben que no es lo mismo trabajar a sol caliente de Cartagena 12 del día que un clima frío. Por lo menos la gente se pone ahí a picar la piedra, pero no era con el calor con el que se trabaja acá haciendo las murallas de Cartagena. ¿No? ¿Cómo? Por la altura de hacer frío, ¿no? Sí, sí. Y también porque ustedes saben que estos indígenas cultivaban mucho la coca y como masticaban mucho la hoja de coca. Entonces la hoja de coca les daba como cierta resistencia, en el sentido que era un estimulante, sí, para activar a la persona. Y se la pasaban como masticando hojas de coca y dándole a la piedra y ahí. Y también les hacía a veces aguantar hambre hasta que volvían a sus viviendas ya a poder alimentarse. Entonces hay muchos temas que de pronto ayudaron. Sacrificios, profe. Sí, bastante. Y sobre todo que mandados por el jefe, ay, que no hicieran el trabajo. Imagínese. Si no hacían el trabajo, que chao. le corten la cabeza. La mayoría de esas
de esas civilizaciones siempre era un régimen ahí para que pudieran hacer las construcciones, porque ¿quién se va a estar tirando por mucho amor los bloques eso y tirando piedra todo el día sin que lo tengan obligado? Pero independiente de eso, muy creativos, imagínense, hace 500 años y sabían de hidráulica más de lo que puede uno saber hoy día. Entonces, muy, muy bueno. Bueno, entonces, pasando, y yo sí creo que existen extraterrestres, sí, porque si estamos nosotros y el universo es tan grande, pero ahí sí no creo que ellos vinieron exclusivamente ahí a Machu Picchu a cargar ladrillos. Entonces, también les quise mostrar el video para que a veces cuando uno empieza a investigar, ya comienza a enterarse de cosas, de cómo son esos sistemas constructivos y cómo se pudieron haber dado. Entonces, ahora vamos a seguir con el siguiente grupo en orden cronológico. O sea, vamos como de las culturas antiguas de Asia, lo que sucedía por acá en América, que nunca podemos dejar de abandonar a nuestro continente, porque a veces la gente empieza a estudiar Europa y tú le preguntas quiénes fueron ciudad perdida y no saben ni dónde queda, ni cómo la hicieron, ni nada de eso. Entonces, o los incas, los mayas, los aztecas. Decepción, profe. Sí, entonces, y que saben el Guanjó amarillo, Tigris, Éufrates y la ciudad de Ur, y no se saben quiénes fueron también los muiscas y dónde el altiplano cundiboyacense. Me gusta mucho que ustedes también en nuestras raíces americanas aprendamos de ello. Entonces, dejando un poco a los señores incas, vamos a pasar ahora sí a la arquitectura de Grecia con el grupo de Isaura Zapata. Y me recuerda Jesús Romero, tu compañera para la nota. Luis Álvarez. Señor, yo soy Isaura Zapata, yo estoy con Jimena Russo. Luis Álvarez. Luisa. Luisa. Luisa Álvarez. Aquí está. Listo. Entonces, el grupo de arquitectura de Grecia, ¿ustedes hicieron video? ¿Lo muestran? Sí, hicimos video. No, en este momento no puedo compartir diseño, para ver si usted me puede hacer un favor. Listo, listo. Está en el drive de cualquiera de las dos. Isaura, ¿no? Sí, señora. Oigan, la próxima que estemos en una clase y no escuchen, hablen, porque yo estaba convencida que estaban escuchando el video, imagínense. Profe, yo primero pensé que usted se lo había dado el internet, luego pensé que era el mío, así que pues no sé. No, yo fascinada también escuchándome el video y ya después, ay, ¿cómo le fue? No, profe, no escuchamos yo. Listo. Bueno, aquí viene el tema de la arquitectura de Grecia de Isaura Zapata y Jimena Russo. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Isaura Zapata y en compañía de Jimena Russo les vamos a poner sobre la arquitectura en Grecia. Primero vamos a hablar sobre qué es la arquitectura en Grecia y algunos materiales que utilizaba. Cabe destacar, y un dato curioso, es que la arquitectura griega, junto a la escultura, es la disciplina artística griega con más trascendencia e influencia en el arte occidental. Ahora bien, se caracteriza por su sentido de proporción, por tener armonía con el entorno y equilibrio entre las líneas rectas y curvas de dichas composiciones. Es decir, es una completa arquitectura
adintelada y es monumental, pero no tan colosal como era la arquitectura egipcia. Es decir, esta es un poco más en escala humana. De los edificios construidos por los griegos se conocen más que todo templos y santuarios, ya que los griegos desarrollaban toda la edificación pública, dándole poca importancia al hogar, siendo entonces estos edificios los más construidos. Ahora bien, la arquitectura griega utilizaba ciertos materiales para realizar estos monumentos, estos edificios. Comenzando hablándole sobre la madera, que era nada más para soportes, y techos de ladrillo sin coser para las paredes, y piedra caliza y mármol para los muros y proporciones elevadas de los templos y edificios públicos, más la terracota para ornamentos y por último los metales para detalles. Ahora bien, estos templos tienen ciertas partes y les voy a hablar también sobre esta parte. Empezamos con las más bajas, que son los 2 escalones que se llaman estereobatos. Y el último, que prácticamente es la base, se llama estilobato. Ahora, el espacio entre las columnas que quedan en un lado se llama pórtico lateral o peristilo. Ahora, los espacios entre columnas de enfrente se llaman pórtico o pornaos. Las columnas, que en este caso es una columna dórica, y a mi compañera le va a hablar más adelante de por qué son dóricas, porque pueden ser jónicas o porque pueden ser corintias. Arriba de las columnas se encuentra el arquitrabe, arriba del friso, las metobaes, los trilíficos, la cornisa, que en este caso es un techo de 2 aguas, y en este espacio se llama frotón, y por último la acrotera. Bueno, entonces ahora vamos a ver los 3 órdenes clásicos de la arquitectura griega. Pero primero vamos a ver a repasar un poco sobre el frotón y el entablamiento. El frotón es la parte triangular que está decorada con esculturas. Las columnas se componían de varios elementos: la basa, el fuste y el capitel. Y el entablamiento, que era una parte sostenida por las columnas, que estaba constituida por 3 unidades: el arquitrabe, que servía como dintel, el friso y la cornisa. Bueno, los 3 órdenes clásicos de la arquitectura griega: dórica, jónica y corintia. El dórico se caracteriza por tener una columna estriada y sin basa, con un capitel sencillo y un friso adornado. El jónico se caracteriza por tener una columna estriada y sin arista, con una base circular y un capitel adornado con grandes volutas y dentículos en la cornisa. El corintio, que es la parte más ornamentada de los órdenes arquitectónicos clásicos, se caracteriza por la decoración vegetal compuesta de hojas de acanto, adquiriendo una forma curva. Estos órdenes griegos fueron asimilados por los romanos y bastante utilizados en la arquitectura renacentista. Todavía se ejerce influencia en los edificios actuales. Características. Bueno, como principales características encontramos que es una arquitectura con gran perfección y armonía. Tiene formas muy equilibradas, todo está hecho con una medida. Como tercera característica, predominan las líneas rectas, tanto horizontales como verticales. Sus construcciones llevan siempre elementos decorativos como cenefas, rosetas, ovas y perlas. Y como última característica, el elemento básico es la columna, y también usaban la policromía como forma de decoración, que esta, con el paso del tiempo, estas arquitecturas perdieron el color. Por último, aunque suene algo increíble, existen edificios que aún se conservan, y estos son el Parteón, que queda en Atenas, el Portífico de Cariátides, también en Atenas,
el Templo de la Concordia, pero este queda en Agrigento, el Templo de Hefestión, que también queda en Atenas como las dos primeras, el Teatro de Aspendo en Turquía. Y pues digo increíble porque esta arquitectura llevan, estos monumentos, estos edificios llevan aproximadamente 2.900 años en pie, ya que se les aproxima una creación del siglo IX antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Muchas gracias. Sí. Listo, muchas gracias, sí. Gracias, muy amable. Chicos, me estaban llamando de la universidad, que había una capacitación presencial hoy, pero que ya no, por temas del nuevo pico. Bueno, entonces, vemos ahí. Bueno, entonces, esta arquitectura griega es muy importante saber los elementos que la conforman, porque es una arquitectura que primero perdura en el tiempo y sirvió de base para el desarrollo de otras culturas como la romana y luego la arquitectura renacentista. Y luego de esa arquitectura renacentista y clasicismo viene el neoclásico, que es el que de pronto nos llegó, el que nos llegó a América Latina en la época republicana. Entonces, ¿cuáles son las características de esta arquitectura griega? Bueno, sus compañeros habían manifestado aquí que hay unas partes de ese templo griego. Ahora les voy a hablar de la Acrópolis, que era la Acrópolis. El templo griego era una edificación para la adoración de los dioses. Generalmente estaban en las partes más altas o ocupaban una parte importante dentro de la Acrópolis, que era como el lugar de encuentro. Recuerden que los griegos conformaron son los creadores de la democracia, demos, pueblo, y cracia, sociedad, el mandato del pueblo, ¿sí? Una ciudad que elegía a sus gobernantes. Entonces, estos templos se ubicaban en esas acrópolis y tenían unos elementos básicos, o sea, que variaban en algunos de un templo a otro, pero generalmente todos tenían las mismas zonas. ¿Y cuáles eran esas zonas? Había una base, que esta base que ven aquí, de escalones, se llama el estereobato. El estereobato, ¿sí? Había una naos, que era como la parte de entrada, después que ya se accedía, estaba en la naos, y la pronaos en la parte posterior. Alrededor de esa naos y pronaos, que era como que el área más cerrada, estaba un pórtico, ¿sí? Un pórtico lateral formado por columnas, y aquí estaba la pronaos, pórtico o pronaos, que estaba tanto en esta parte
anterior como en la posterior, ¿sí? Y en el interior estaba la naos. Estaban formadas por unas columnas. Las columnas, dependiendo del orden, cambiaba que tanto la base, el fuste y el capitel. Pero también el capitel, que es la parte superior de esa columna, y estaba luego el friso, que es el elemento que contenía elementos decorativos, el arquitrabe, que era como una viga, que hoy en día le llamamos para soportar toda la parte superior del frontón. Todo este elemento se llama frontón. Todo el elemento que conforma la parte superior es el frontón. Entonces, a este capitel variaba dependiendo del tipo de columna. Entonces, el arquitrabe, ¿qué hacía? El arquitrabe salvaba las luces, como el umbral que ustedes ven en las puertas, ¿sí? Salvaba las luces. La cornisa podía darse en este punto, encima del friso, pero también en el borde externo de todo ese frontón. Era lo que remataba. Y estaban las acróteras, que eran como pequeñas figuras, a veces de animales, de seres humanos, que eran elementos de remate y decorativos. Las metopas eran el espacio plano en el friso, y estaban los triglifos, que eran estos elementos de ranuras que tenían ciertos relieves sobre ese mismo friso. Y aquí el frontón, que es todo el elemento. También estaba la cubierta, y este arquitrabe se venía dando en el sentido de lateral también. Entonces podemos ver ahí las características del templo griego. Y vemos después los tipos de columnas. Los tipos de columnas. En estos tipos de columnas están los tres órdenes clásicos. Miren la esbeltez, cómo varía. En el esbeltez, tanto el orden corintio en relación al orden dórico, ¿sí? Entonces, dígame. Nada. Entonces, la base o basamento o basa varía. El dórico no tiene. Y la base del jónico y el corintio es un poco similar. El fuste es más esbelto, son más esbeltos los fustes del jónico y del corintio que del dórico, ¿sí? Este generalmente es liso y este tiene ranuras. Bueno, cuando vamos aquí a este capitel, la principal variación se da es aquí en el capitel. Como vemos aquí, el capitel dórico tiene esta forma. En cambio, el jónico tiene unas volutas, es decir, unas curvas. Este es más liso y este ya es con formas redondeadas en los extremos. Y el capitel corintio es el más elaborado y el orden más elaborado, que contiene unas hojas, ¿sí? Que lo hace un elemento decorativo. Entonces, el arquitrabe, ese es en cuanto al capitel, haciendo la diferencia entre los tres. El arquitrabe del orden dórico es más liso, en cambio el arquitrabe del orden jónico y del orden corintio tiene unas líneas
y va de manera escalonada. Este es rectangular. Cuando vamos al friso dórico, tiene elementos decorativos, al igual que esos elementos decorativos del friso jónico y del friso corintio. Y acá en la parte superior ya está los elementos de remate, está la cornisa y está el frontón. Entonces vemos nosotros diferentes proporciones de los elementos decorativos de la parte superior. Entonces así se diferencia esta serie de órdenes. Y vemos aquí de esos edificios que conformaban la Acrópolis, aparecen el Partenón de Atenas, que es el ejemplo del que estaba ahí arriba. Estas son las ruinas de ese Partenón, ¿sí? Este es el Templo de la Concordia de Agrigento, el Pórtico de Cariátides en Atenas. Las Cariátides son estas figuras de mujeres, ¿sí? Y aparece este otro templo en Atenas. Y también habían unos teatros. Los teatros que eran lugares de diversión para algunas actividades tanto culturales como deportivas y de encuentros y de gladiadores y de disputas y de peleas, etc. Es lo que nosotros hoy día vemos como teatros, pero más cerrados para ver el arte, obras de teatro y también el fútbol. Entonces, como una mezcla ahí del origen a través de estos edificios, estas edificaciones. Ahora les voy a mostrar la Acrópolis. ¿Qué era la Acrópolis griega? ¿Qué la conformaba? Entonces, si nos vamos aquí, vemos nosotros en la Acrópolis griega, Acrópolis de Atenas, vemos aquí que en esa Acrópolis, ahí se estaba estableciendo una serie de edificaciones que estaban conformados por templos, ¿sí? Como el Partenón, mírenlo aquí que lo acabamos de ver con detalles. También está esta área que era el Nikeáptera, Propíleos, que era aquí como el lugar de acceso, a esa Acrópolis, y el Erecteión, que era otro templo. Pero miren que en esa Acrópolis de Atenas aparece el templo Partenón como el de mayor jerarquía e importancia. Y ¿qué tenía esta Acrópolis? Ubicada en la parte más alta de Atenas, visualizaba toda la ciudad y era como ese lugar de encuentro para poder desarrollar allá las actividades de adoración a los diferentes dioses. Ustedes saben que los griegos también tuvieron adoración a diferentes dioses. Y vemos los elementos que tenía esa Acrópolis. ¿Cuáles eran? Y otra cosa, la Acrópolis
no necesariamente era la de Atenas. La Acrópolis en general era el lugar de encuentro que todas las ciudades griegas iban desarrollando, ¿sí? Cuando iban creando diferentes ciudades. Entonces, no necesariamente una acrópolis tenía que ser en una ciudad ubicada en Grecia, sino que la acrópolis era como un modelo de ciudad, y la ciudad griega era un modelo de ciudad para toda la zona que se iba desarrollando y las invasiones que iban haciendo los griegos alrededor del mundo. Vemos aquí ahora. Señor, una pequeña intervención. Por lo general, estas acrópolis estaban en una montaña, en el lugar más alto de la ciudad. En el lugar más alto, porque era como el lugar de adoración, ¿verdad? Entonces, en una meseta, creo que era. Por sí. lo llano. Entonces, miren, aquí vemos que la Acrópolis está en la parte más alta, donde están los templos, pero dentro de esa arquitectura griega también aparece el ágora. ¿Y qué era el ágora? El ágora era la plaza, el lugar de encuentro, pero ya aquí no era con un fin tanto religioso, sino más de la plaza, con el lugar administrativo, donde se pagaban impuestos, y también había unos pequeños templos. Y vemos por acá apartado el teatro, ¿sí? Díganme, ¿alguien iba a comentar algo? ¿Alguien iba a comentar algo? Entonces, miren que esa ágora griega, la podemos encontrar nosotros en diferentes ciudades, no necesariamente en Grecia. ¿Ya? Y vamos a ver las características de la ágora griega. ¿Qué tenía el ágora griega? Bueno, esa ágora griega tenía diferentes tipos de edificaciones, como cuáles. Aparece un camino que indica dirección hacia ir a la Acrópolis, que era la parte más alta, pero también esa ágora comenzaban a aparecer toda una serie de edificaciones, ¿sí? Esa ágora, la función de la ágora griega, ¿cuál es? Función política como ámbito de administración y de reunión del pueblo, económica como lugar de comercio, y generalmente están ubicados de manera irregular los edificios como los podemos ver aquí. Este es el Ágora de Atenas, siglo del sexto al segundo antes de Cristo. Ustedes saben que antes de Cristo va en números mayores hacia los menores. Entonces, en la Acrópolis de Atenas aparece la estoa central, que es la 1, la edificación número 1. ¿Y qué era la estoa? La estoa era este edificio, como ven ustedes, el Portal de los Dulces, un edificio alargado con una serie de columnas y un camino de circulación. Era un edificio comercial. Entonces vemos aquí Odeón, este es un templo. Ahí después la estoa de Átalo, que es la número 3. Ven acá otro edificio alargado comercial. El Bouleuterión 4. Tolos de la Boule,
5, que ya está una serie de templos. Templos, aquí podemos ver los 6. Aparecen los altares que están en la parte exterior, los altares en esa misma ágora, y aparece una estoa llamada Pésile, la número 8. ¿Sí? Ya la vemos aquí. Entonces, la estoa, los edificios alargados, aparecen templos, Odeón, etc. Y miren aquí cómo eran las estoas. Son pórticos columnados y cubiertos que sirven para dar cobijo a gente reunida. Mírenlos aquí, los pórticos cubiertos. Y podemos ver ahí el ejemplo de la estoa en Grecia, en Atenas. Sueles están cerrados por 3 de sus lados, son a veces de gran longitud. Los santuarios suelen tener un recinto amurallado. Los teatros, donde se daba el tema de la escena, ¿sí? La orquesta y el graderío o auditorio o hemiciclo. Entonces acá era donde se daban las actividades y acá donde se daban, estaban todas las personas ubicadas. Los propíleos son pórticos, ¿sí? Como de acceso, una entrada de determinados recintos, una puerta monumental, puede constar de varios edificios. Y el templo, morada a Dios o a la diosa, y almacenan los tesoros. Entonces ahí una serie de templos, ahí vemos el Partenón y algunos frisos de esos templos. ¿Cuál es el origen del templo griego? Es el megarón micénico. Era la parte principal de un palacio destinado a actos religiosos y políticos. Pero cuando se dieron cuenta que en un palacio no podían asistir toda la población, entonces lo hicieron más grande, un lugar que si fuera más público. ¿Sí? Entonces el megarón micénico es el origen de ese templo griego. Ese megarón tenía un pórtico con 2 columnas de fuste en tronco invertido. Ahí están las características. La sala del tesoro, la sala principal y el pórtico. Las partes del templo, la pronaos y la naos, con capitel, frontón, techo, arquitrabe, estilobato, y a todas las partes que habíamos visto antes. Ahí hay diferentes partes del templo. Esta parte posterior aquí de la naos, también opistodomo. Y acá ya aparecía todo el peristasis o borde donde estaban las columnas. Dependiendo del templo cambiaba también los nombres. Y aquí aparecen los órdenes griegos que ya les habíamos explicado. Capitel corintio, capitel dórico y capitel jónico. Con toda una serie de elementos decorativos, de estabilidad, austeridad. El dórico. El jónico daba elegancia, sensualidad, tenía todo un tema de decoración. Y el corintio era una variante del jónico, pero en vez de tener las volutas, era esta forma de hojas. Aquí aparecen las partes del templo griego. Heranios de Éfeso. Dígame. Profe, Nani está teniendo problemas con el internet, oye, que ella apenas se le mejore, regresa a la clase. Ok. Bueno, entonces aquí aparecen toda una serie de templos. Tesoro de los atenienses en Delfos. Un antes del dórico, ¿sí?
El templo de Poseidón Paestum, bastante austero, pues no tiene decoración escultórica en el exterior. Templo de Zeus en Olimpia. Ustedes saben que el monte Olimpo, Zeus fue un dios también adorado por los dioses. De allá en Olimpia que surgen los Juegos Olímpicos. Templos jónicos. El Artemisón en Éfeso, o sea, diferentes templos en diferentes lugares. En el periodo clásico, como eran, ahí está una foto de la colina edificada que es la Acrópolis de Atenas, que es la Acrópolis griega, más importante de todo ese imperio griego. Y una imagen en 3D de esa Acrópolis. Y ahora se encuentran las ruinas. Los propíleos que habíamos hablado, que era como la puerta del César, Partenón, las ruinas que existen hoy día, a pesar de tantos años. Dedicado a un templo dórico griego edificado en tiempos de Pericles para reconstruir en la Acrópolis de Atenas. Dedicado a Atenea, ¿sí? Patrona protectora del Ática, destruido por los persas en los años 480 y 479 a.C. Entonces miren, dedicado a Atenea. Entonces, ¿qué había dentro de ese templo? Estaba la estatua de Atenea elaborado en oro y marfil, imagínense. Por eso era que ahí estaban la riqueza, o sea, el material más preciado que podían tener ellos. Están las partes. Basamento, aquí está una procesión de oferentes, personas que iban y entraban al templo. Está el arquitrabe, el friso, la cornisa, el frontón, la cubierta a dos aguas, y acá adelante estaba el altar. No vamos a detallar tantos. Profesora, Dígame. tengo una inquietud sobre los pilares. Sí. A la hora de que los griegos en ese tiempo ponían tipo de círculos parte por parte, pero lo que no entiendo es cómo hicieron para que quedaran tan pulidos. No se vieran las marcas de haber puesto los pilares como si fueran apilaciones uno sobre otro. Y Sí, no se vieran las marcas. Igual que como los vemos aquí en Cartagena, que ya los podemos como tocar con la piedra coralina. Eran piedras talladas de cierta manera que le daba continuidad entre una piedra y cómo hacían que encajara, y lo iban construyendo en sitio para que pudiera encajar una ranura con la que venía al lado. Y es todo un trabajo detallado a la piedra. ¿Sí? Increíble. Y que de pronto algunas culturas desarrollaron el tema del tallado más que otras. Vemos acá con los órdenes griegos que las columnas eran bastante talladas, pero vemos que los incas hicieron ciudades aterrazadas piedra por piedra para que encajara. Entonces todos tenían también su riqueza. Y parte de esta, por ejemplo, esta cultura griega, cuando ya se comienza a remontar y aparece la cultura romana, es que muchas de estas deidades que tenían los griegos comienzan a hacer mezcla. Cuando ya aparece el cristianismo, también empiezan a aparecer una mezcla de algunas de las deidades de estas culturas previas al cristianismo, con entonces la adoración de imágenes. Entonces ya empieza, ya no, como no hay la adoración a Atenea, entonces ya de pronto aparece la adoración a la Virgen. Entonces ya no le hacían la escultura a Atenea, sino a la Virgen por el tema del cristianismo, y así sucesivamente. ¿Ya? El exterior, utilizado en mármol del Pentélico, cuyos bloques eran tallados finamente y colocados
a hueso. Fue cincelado de arriba abajo y posteriormente coloreado. Señor, dicen que algunos de los materiales con que hacían las columnas, además de la piedra caliza que usted dijo, No, es pero como aquí el es mármol. el mármol. Es que aquí El es el mármol. mármol, exactamente. Aquí es el mármol. No, yo me refería a la piedra coralina acá en Cartagena. Como acá no tenemos mármol, la piedra coralina fue utilizada y nosotros vemos en las edificaciones coloniales la piedra coralina talladita también y en las portadas de las viviendas, ¿ya? Y vemos eso súper tallado con figuras y todo. Profe, Diga. algunos de esos templos todavía contienen las trampas que ellos hacían en esa época, o los templos no tenían ninguna clase de trampas. Bueno, no sé si tuviesen trampas porque estos eran más como de adoración, ¿ya? De adoración y de guardar las piezas más preciadas, la imagen, etcétera. Pero las trampas y algunos elementos se utilizaban más eran la arquitectura militar y la arquitectura para proteger a los reyes en los palacios, los castillos, en las murallas. Como podemos ver aquí de pronto algunas trampas que vemos en el castillo San Felipe. Pero en estos generalmente como eran más de adoración, cuando los iban a invadir, los derrumbaban para darle como duro al tema religioso, pero no se daban como en el tema militar, porque desde allá generalmente había más temas religiosos que de protección. En cambio, por ejemplo, aquí en el Castillo San Felipe hay unos túneles que tú, el que estás arriba, pone el pie. Y de pronto lo hacían con la finalidad de proteger el Abajo oro. ve los pies del que está colocado arriba cuando va a entrar, pero el que está arriba, como tiene la cabeza afuera, no ve que le van a disparar o que le van a hacer un daño. ¿Ya? Entonces ahí otro era también las alturas, como los europeos eran más altos que los americanos, entonces le hacían los túneles bajitos para que se tuvieran que doblar y no pudiesen correr rápido. Otro eran los fosos que hacían en algunos espacios para que cuando corrieran y fueran a un lado oscuro, ¡pum!, se caían. Y así, pero en esta serie de edificaciones religiosas generalmente no se daban, ¿ya? Aquí aparece una planta simétrica que no es igual de un lado que del otro. Aquí aparece la tribuna de las Cariátides. Chicos, estos temas yo estoy haciendo en este curso como el curso es sobre el tema de la creatividad, teoría del diseño, pero también una síntesis de todo lo que van a ver más detallado en los próximos semestres. Yo empiezo desde arquitectura antigua hasta la contemporánea, ¿ya? Entonces ya ustedes ahora en el segundo semestre, tercero, cuarto, quinto, por allá, ya van a ver con mayor detalle todo este tipo de arquitectura con sus características. Por eso lo paso rápidamente. Pero ya cuando les toque el segundo, pura arquitectura antigua, con todos los detalles, ¿ya? Vemos los teatros, los estadios, mausoleos, ¿saben? Los mausoleos donde eran como las famosas tumbas donde llevaban los restos de las personas más reconocidas. La arquitectura helenística el periodo helenístico es un periodo de esa arquitectura griega. Entonces, cuando ustedes escuchen arquitectura helena, es una arquitectura griega, que es este periodo helenístico de 323 al 146 a.C. Miren ahí una
parte de esa ciudad griega. ¿Cómo se llama este espacio? ¿Dónde está? ¿Ah? El ágora griega. ¿Dónde está qué? ¿Cómo se llama esto? Los edificios alargados dedicados al comercio, las estoas. Este es el Olimpeión de Atenas. Altar de Zeus. La Acrópolis Pérgamo. Pórticos o estoas. Faro de Alejandría. Vean que hay muchas, Torre de los Vientos, hay muchas edificaciones que tienen estas características y ciudades que tienen estas características porque, como les digo, la arquitectura griega no se dio nada más en Grecia. Como ellos iban haciendo invasiones a otros territorios, entonces la arquitectura griega fue desarrollándose en Europa, a veces Medio Oriente, norte de África, etc. ¿Ya? No es que la arquitectura griega, claro, que el esplendor mayor lo vamos a ver en Grecia, en Atenas, que era como la capital del imperio, pero igual vamos a encontrar cuando se dieron ciudades con estas características en otros países. ¿Preguntas sobre el tema? Oigan, ¿cómo es cuando a uno le gusta lo que hace, no? Yo empecé la clase con un dolor de cabeza. No se imaginan ustedes que casi que la aplazo. Enseguida empiezo mi clase y se me olvida el mundo. Me meto en mi mundo a explicar y hablarles de temas que me gustan y se me va pasando. Muy chévere, muy chévere. Y le digo que eso es lo bonito de la arquitectura. Me pasa algo parecido cuando estoy dibujando, cuando me quedo haciendo las maquetas. Se me pasa el tiempo. Sí. Sí, no, y es muy agradable porque no se olviden que la arquitectura es... ¿Cómo empieza la palabra arquitectura para ustedes que están en primer semestre? Ar. ¿Y ese ar viene de qué? De arte. ¿Sí? Somos artistas. Por eso yo no iba a empezar a darles la teoría de la arquitectura hablándoles de esto que es antiguo, porque ya esto es ese arte en el tiempo. Pero después, mega estructura, de entonces ahí viene arte y técnica, hacerlo material, resistente, ¿ya? Entonces la arquitectura es una combinación entre arte y la técnica constructiva. Nunca debemos de dejarnos que ese artista que llevamos dentro como arquitectos se muera pensando que en el AutoCAD, en el render, en el Photoshop. No, con la mano, con un papel, con un pedazo en la arena, ahí creamos arte. Con cualquier cosita, ustedes verán más adelante que ustedes, los arquitectos, tenemos un alambrito de esos pobres clic que se me pasen a mí por delante, le comienzo a doblar clic, a darle forma, no sé qué, un lápiz en la mano con una hoja, dele y raye y dibuje. Entonces, no dejen nunca, chicos, nunca. Ahora están empezando su carrera de arquitectura, que los temas técnicos que se les van a presentar en arquitectura, nunca dejen que esa parte artística que ustedes van a aprender y que llevan dentro, la parte técnica la aplaste, porque ahí se pierde la creatividad. Nosotros necesitamos de temas técnicos para hacer realidad las obras que diseñamos. Necesitamos aprender software para poder representar. ¿Y qué representamos? Ideas.
¿ya? Pero lo artístico y lo creativo lo llevamos dentro, con la sensibilidad que tenemos, lo que vamos leyendo, vamos aprendiendo. De pronto algunos no hemos tenido la oportunidad de visitar los grandes museos. Yo lo hago en la medida de mis posibilidades cuando viajo al exterior o aquí dentro en Colombia, y ver arte, vean cómo somos sensibles a la música, a la poesía, al cine. La gente dice, ay, es que a mí me gusta el cine. No, tú eres vago. No, el cine es un tipo de expresión artística también. A los arquitectos nos gusta ver el cine y estamos viendo el espacio. A veces están hablando los personajes y no le prestan una atención al diálogo, sino viendo el espacio, el mueble, la altura, la proporción, la belleza, el fondo. Todo eso nos estimula mucho. Entonces, no se les olvide nunca que la profesora de su primer semestre de teoría de la arquitectura y de taller les dijo que nunca debo de dejar de ser un artista y creativo. Aunque tenga que, mejor dicho, hacer cálculo estructural de qué cantidad de hierro lleva la columna. Pero nunca dejo de ser creativo. ¿Oyeron? Bueno. Ahora para terminar, profe, dígame. que gracias por el consejo. Sí, porque es que hay veces que, mire, a mí me toca dirigir trabajos de grado en 10º semestre y están tan preocupados haciendo que el diagnóstico, el objetivo, la justificación, no sé qué, y dibujando, y yo, ay, ¿dónde está la creatividad? Ya se te perdió eso que te gusta, ¿dónde está? No, porque es que yo tengo ahora que la función, no, eso no se puede dejar y apartarlo nunca de nuestra vista, porque ahí sí nos tocaría entonces hacer cosas técnicas y para eso están los ingenieros, para lo técnico, así, preciso, el cálculo. Nosotros somos artistas que sabemos construir y crear, ¿ya? Bueno. Señor, yo ayer salí con mis padres a hacer un mandado y había un local donde hacían como que había proyectos de maquetas y había una gigante que era como que un proyecto de unos edificios con su parqueadero y todo así, toda chiquitica, y yo como que, papá, y mi papá me dijo que algún día te va a tocar hacer esas maquetas, que no sé qué. Chévere, chévere. Bueno, y la ventaja de ahora es que ustedes van a tener, imagínense, maquetas 3D, que eso nada más meten el material ahí, saben dibujar y salen las partes para nada más ensamblar. Pero es importante aprender a hacerlas manuales, porque eso les da a ustedes la plasticidad como los artistas, los escultores manejan todo con las manos. Entonces eso le da a ustedes también, los motiva a ser creativos. Cuando ustedes cortan, pegan, arman, desarman, la profe les dice que ese volumen no, después de haberse trasnochado, y ya después el volumen se ve mejor. ¿Sí o no, Manuel? Manuel. Que Manuel viene Señor, así me pasó el primer día que usted nos mandó una maqueta que no me salía y la hice como 2 veces y nada. Hasta lloré, o sea, por el estrés. Lloré del estrés y después ya como que no demoró tanto haciendo una maqueta como los primeros días, ya como que solté más la mano y eso. Pobre profe, pero no se preocupen que yo los entiendo. Yo también pasé por ahí y sé lo que uno siente cuando se trasnocha y a veces no le salen las cosas, pero es mi función y mi responsabilidad poderles a ustedes exigir que mejoren, que mira, que quita acá, ya por la experiencia, ¿oyeron? Entonces, y tengo paciencia para eso, porque me gusta lo que hago. Entonces, eso sí es verdad, porque tu paciencia la admiro. Sí, porque me gusta hacerlo, me gusta lo que hago. Entonces, pero también regaño como hoy. No, me hicieron las memorias como era. Bueno. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver el último. Nos quedan 15 minutos para el siguiente tema, la arquitectura romana. Entonces, me recuerdan, Isaura, ¿tú con quién estabas? Isaura. Tu compañera. Jimena Russo, profe.
Jimena. Ya busco a Jimena. Bueno, el siguiente grupo, por favor. Profe, este es el mío. ¿Usted nos podría hacer el favor de compartir? Sí, claro, con gusto. Ok. Igual recuerden que ahí están las presentaciones de sus compañeros para la revisión y estudio. Jimena Rosso. ¿Y cuándo va a ser el examen? Estas exposiciones son parte del examen. El trabajo anterior del análisis de los tipos de configuraciones también es parte del examen del segundo. Y un quiz que voy a hacer la próxima clase. Bueno, profe. Profe, quiz así. ¿podría pasarnos el link de las diapositivas que mostró ahorita? Sí, claro, ya se los paso. Enseguida. Espérense y se los paso aquí. Está muy completa esa presentación. Espérense aquí. Esta. Bueno, y ahora. Profesora, Jimena, dígame. Le habla Luis, tengo una pregunta. Con los estudiantes que no han expuesto, o sea, a los que usted no les asignó tema de exposición, ¿cómo hace para lo del examen, o sea, lo del parcial? Ya voy un minutico. Jimena Russo es la de ahora, y yo estaba preguntando era sobre Roma. Ya voy un minutico y te respondo, porque ya la había respondido y de pronto no había entrado. Melissa Bustillo. Ya te respondo. Yo había dicho que yo les estoy evaluando a los chicos que están exponiendo. Porque esta nota no es nada más para este corte, también es para el próximo. Entonces, a los que no han expuesto, que asisten, porque tampoco les voy a poner nota a los que no asisten, ahora termino llamando a lista, les voy a colocar una nota de 4.5 para este corte en este tema. Pero la próxima que les toque exponer a ellos, entonces yo le pongo la nota a los que expusieron se la repito, y a los otros le pongo la nota de la evaluación. Pero el día que les toque exponer y no exponen, ahí sí les va grave. Nada más tienen que ser que haya un tema ya de fuerza mayor para que no hagan su exposición. Ya, pero no, es que ya yo como la profe me puso 4 o 5 allá, no, yo lo cobro al final en el otro corte, porque ya estos chicos que pusieron ahora tienen su nota de ahora y del próximo con respecto al tema. ¿Ya? Ya yo lo había dicho. Bueno, ahí va. Ok, profesora, entendido, gracias. O sea, profe, que en este corte los que no se les ha asignado tema tienen 4.5, pero en el siguiente corte tendrán que compensar ese 4.5 con la exposición. Sí. Vale, profe. Gracias.
¿Sí escuchan? No, profe. ¿Ah? No, profe. No, Tampoco se ve la pantalla. Pero ¿y por qué no me habían? Una alineación de arcos de medio punto. Ay, Dios. En este video, mi compañera Wendy Ortiz y mi persona, ¿Y ahora? Castillo, les estaremos hablando sobre la arquitectura. Sí, profe. A continuación, les haré una introducción de nuestro tema. El mundo pensamos griego fue que ha ido importante para el avance bien. del arte romano junto a las aportaciones de la cultura etrusca. Sin embargo, también tuvo una indiscutible personalidad manifestada principalmente en la arquitectura. Posteriormente, el arte romano repercutió enormemente en las culturas occidentales, siendo la base cultural de Occidente hasta nuestros días. La arquitectura romana se caracteriza por lo grandioso de las edificaciones y su solidez que ha permitido que muchas de ellas perduren hasta nuestros días. Ahora les hablaré sobre las características de la arquitectura romana. Bueno, los romanos utilizaban distintos métodos de diseño para sus construcciones y eso es lo que caracteriza su arquitectura, también por los grandes espacios interiores, pero más que eso, la monumentalidad, porque como ya sabemos, no solo se caracteriza por los espacios, sino por el significado de esos espacios. También se caracteriza por su uniformidad y su funcionalidad. Otra gran característica es el uso de arco de medio punto y de la bóveda. Entonces les estaré hablando de los avances como más importantes de estas bóvedas porque fueron evolucionando con el tiempo. Primero tenemos la bóveda de cañón, que como podemos ver en la imagen es muy simple y está formada por una alineación de arcos de medio punto. Y claro está, con muros demasiado gruesos para que así pudieran resistir las cargas de los arcos. Pero estos espacios no eran tan agradables porque eran muy cerrados. Entonces lo que hicieron para hacer estos espacios más agradables fue hacer refuerzos con arcos para que así se concentraran las cargas solo en esos puntos y así poder abrir espacios o ventanas. Pero bueno, luego inventaron lo que es la bóveda de arista, el cual poniendo dos arcos más, o sea, intersectando dos bóvedas, entonces la bóveda solo quedaría apoyada en estos 4 puntos. Y así se podrían quitar los otros muros. Y como resultado, claramente quedan espacios más abiertos y con más luz. Un avance de esta bóveda de arista sería la bóveda de crucería, en el cual los arcos, en vez de ser de medio puntos, son apuntados y de esta manera las cargas bajan más verticales y así los muros pueden ser más finos y ligeros. En la arquitectura romana se utilizaron diversos materiales como la madera, la piedra, el ladrillo y el hormigón. El primero, la madera, se utilizó poco, siendo usado principalmente para estructuras con poca importancia y como cubrición de armaduras adinteladas. El siguiente material, la piedra, fue utilizado por los etruscos y heredado por esta cultura. Aunque se utilizaban como material de construcción en sí, su principal uso era como parte de materiales compuestos. Las piedras utilizadas en un principio fueron el tufo y el peperino, pertenecientes al grupo de piedras volcánicas, para después utilizar el travertino, por poseer mayor calidad, resistencia y valor estético. El siguiente material es el ladrillo. La difusión del ladrillo como uno de los elementos más utilizados se produce ya avanzado el imperio. Los romanos supieron ver las grandes posibilidades constructivas que permitía este material y también era utilizado como elemento decorativo. El hormigón u opus caementicium, que era un compuesto a base de piedras de todo tipo trituradas, polvo de ladrillo o arena, guijarros y cal de tufo, el cual fue un gran invento de la cultura romana y a pesar de su sencilla elaboración posee una gran fortaleza. Este cemento junto con el ladrillo son la razón de que las construcciones romanas sigan de pie hoy en día. Las construcciones de la arquitectura romana son las siguientes. De uso religioso tenemos los templos. El templo romano era una de las edificaciones más importantes del imperio, que engalanando los foros
tenía una función político-religiosa, la cual brindaba culto tanto a los dioses protectores como a los emperadores divinizados. Conforme a ello, los primeros estilos heredaron de los etruscos, el podio situado a lo alto de una escalera frontal y el pórtico que daba acceso a la cella. De ejemplo, tenemos el templo de Vic y el Maison Carré. Las construcciones de uso civil. Dentro de la arquitectura civil podemos distinguir entre las obras ingenieriles y los edificios públicos, como la basílica, que se utiliza para administrar justicia y al mismo tiempo para operaciones comerciales. También dentro de las construcciones de uso civil tenemos el teatro, el cual se utiliza para representaciones teatrales diversas, como comedia, tragedia, mimo y atilana. El teatro tiene forma semicircular y 3 partes diferenciadas: la escena, el cual su fachada tiene siempre aspecto de palacio, el graderío y la orchestra. Y podemos observar como ejemplo el teatro Aspendios. Termas. Las termas romanas eran recintos públicos para el baño, típicos de la civilización romana. Las termas respondían a una función social y política. Fueron lugares ideales para la conversación relajada, el recreo y la relación social, con todo lo que ello significaba. Contaban con diferentes estancias reservadas para actividades gimnásticas y lúdicas. Se cuidaba el ambiente con una delicada decoración y no se escatimaban medios. Las estancias se decoraban con maravillosos frescos, mosaicos y estatuas. A las termas acudían la gente que no se le permitía tener un baño en casa, como los plebeyos o los esclavos. Como ejemplo tenemos las termas de Pompeya. Anfiteatros. Los anfiteatros tienen forma ovoidal y surgieron en la época del Imperio Romano para albergar las luchas entre los gladiadores, competencias deportivas y otros espectáculos. En aquellos anfiteatros, las zonas más bajas eran destinadas a los funcionarios de la administración. En el medio se ubicaban los plebeyos, mientras que los sectores superiores los ocupaban los individuos sin derechos y las mujeres. Presentamos de ejemplo el anfiteatro Flavio, hoy conocido como el Coliseo de Roma. Es el anfiteatro más famoso del mundo. El circo, que tenía como uso las carreras de caballos. Estos circos tienen forma alargada y se distinguen varias partes, como la arena, que es donde se llevaban a cabo los espectáculos, el graderío y los carceles. Como ejemplo tenemos el Circo Máximo. La curia, el cual era el lugar de reunión del Senado. Y como ejemplo tenemos la Curia Julia. Puente. El uso es variar de presiones y tienen de rasgos el uso del arco de medio punto. Tenemos 2 ejemplos en la diapositiva. El primero es el puente romano de Alcántara. Es uno de los puentes romanos más relevantes de los que quedan actualmente en todo el mundo y una de las obras de ingeniería más importantes de la nación a lo largo de todo el recorrido, y la conducción de agua iba por arriba. En la arquitectura romana también existen construcciones de uso conmemorativo, que son los arcos de triunfo. El arco de triunfo se utilizaba para conmemorar a los generales victoriosos o eventos públicos importantes, como la fundación de nuevas colonias, la construcción de una carretera o la construcción de un puente, la muerte de un miembro de la familia imperial o haber ganado una batalla. La supervivencia de los grandes arcos triunfales romanos inspiró a muchos estados y gobernantes posromanos hasta nuestros días a erigir sus propios arcos en emulación de los romanos. Los arcos de estilo romano se han construido en muchas ciudades de todo el mundo. Podemos observar en las imágenes ejemplos de arcos triunfales, que son el arco de Vara y el arco de Orange. Listo. Bueno, chicos. Entonces los otros 2 temas, los temas que quedan pendientes,
Babilonia, medieval, renacentista, barroca y la industrial quedan para la próxima clase. ¿Ya? Porque profe, ¿y el posmodernismo que usted me lo puso a mí? ¿El qué? El posmodernismo. Ah, sí. No, pero es que no llegamos sino de 3 temas, 3, 4 temas, dependiendo de la profundidad que le demos a cada uno. Pero los de hoy era muy importante hacerles profundidad, ¿ya? Profundizar más. Sí. Hay unos que no tanto. Entonces, para que estén preparados esos grupos. Bueno, listo, chicos. Voy a hacer captura. Espérense, no salgan, para mirar los asistentes a la clase y poder tomarla. Tenemos las cámaras, profesora. Sí, 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 porfa. Gracias, chicos, muy amable por la atención, muy agradable la clase con ustedes, me gusta la participación. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Profe, una pregunta. Sí. Profe. Chao. Gracias. ¿Cuál es la pregunta? Chao, esté bien. Ya no, profe.